Bienvenidos creadores e inconformistas. Muchas gracias a vos por colaborar con el canal y proporcionarnos esta máquina para hacerle las pruebas pertinentes en futuros vídeos. Hoy vamos a ver el unboxing de esta GKS 18V68C, herramienta de la gama profesional de 18 voltios. Comenzamos con el unboxing. En primer lugar tenemos las instrucciones de la máquina. En segundo lugar tenemos la sierra circular con sistema biturbo sin escobillas y protección electrónica del motor. Aquí tenemos el cargador de carga rápida para las dos baterías. La caja también nos trae esta práctica guía para cortes laterales. Más adelante en el vídeo veremos lo fácil que es de instalar. Y aquí tenemos la primera de las dos baterías de 18 voltios a 5,5 amperios. Y en esta caja, bien protegida, viene la segunda. Con esto ya estaría todo. Me lo llevo a la mesa de montaje y vemos las demás características de la sierra. Lo primero que hice con las baterías es comprobar el estado de carga de las mismas. En esta circunstancia tardó en completarse la carga algo menos de 30 minutos. Tiene dos asideros, lo que hace que la ergonomía sea bastante buena y el manejo muy cómodo. Instalamos una de las baterías y comprobamos de nuevo el peso, que haría un total de 5 kilos. Ahora vamos a regular la profundidad del corte con esta palomilla de la izquierda. Podríamos cortar piezas de hasta 7 centímetros de forma perpendicular y si aplicamos el ángulo de 45 grados nos iríamos a 49,5 milímetros. Como se puede ver en la imagen, la verdad es que funciona de una manera bastante fluida. El disco que nos trae de serie tiene 190 milímetros de diámetro y monta 24 dientes. Atención con el sistema de frenado que tiene la máquina una vez terminamos cada corte. Es bastante rápido. Como decíamos anteriormente, trae esta guía de corte lateral de hasta 20 centímetros. Su instalación es realmente sencilla. En la parte frontal de la sierra tenemos otra palomilla para ajustar la angulación del corte. El rango de inclinación va de 0 a 50 grados. Viene ya preparada para poder instalarle un tubo de aspiración. Ya tenemos las baterías cargadas y el tubo de aspiración conectado, así que vamos a empezar a hacer la primera toma de contacto y a cortar los primeros trozos de madera. Tenemos una potencia de 1800 vatios que hace girar el disco a 5000 revoluciones por minuto. Vamos a cortar un espesor de madera de en torno a los 2,5 centímetros. El corte en el tablero de OSB y en el de aglomerado se puede comprobar que ha quedado bastante limpio, sin astillamiento. Y ya puestos voy a cortar una segunda tabla de OSB que me va a ser muy útil para colocarlas como baldas en uno de los armarios. Ya tengo las dos tablas preparadas para colocarlas en su sitio. Vamos a seguir haciendo hueco para colocar todas las herramientas
de Bosch profesional. Esto ha sido una primera toma de contacto. Más adelante haremos una review exhaustiva de la sierra circular. Y para ubicarla en un armario es muy importante tener presente las dimensiones del producto. Y aquí la dejamos a la espera de continuar cortando con ella en futuros vídeos. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.